Ok, ahí estamos conectados. Perfecto. Bueno, bienvenidos, buenas noches. Los saludos de Argentina, desde Córdoba, ciudad capital. Un gusto estar acá, acompañándolos en esta noche de viernes y trayendo una temática muy particular. Me apasiona este tema, me encanta siempre compartir y vamos a estar hablando un poquito de eso porque me parece fundamental para empezar a comprender un poquito mejor, inclusive aquellos que conocen del tema, profundizarlo un poquito más, no tanto, porque no nos va a dar el tiempo, pero sí para traerles algunas ideas y ayudarlos a reflexionar y tal vez empezar a pensar diferente, ¿bien? Porque esa es la idea para tener resultados diferentes. Así que gracias por estar ahí, por los que se van conectando. Les pido que me vayan poniendo ahí desde qué lugar se conectan. Ahí te veo, Ingrid, bienvenida. Si se me escucha bien, por favor, si se ve bien la transmisión. Mientras vamos haciendo eso y me van saludando desde ahí, diciéndome desde dónde se conectan, eh, los voy a dejar unos segunditos con una información de interés para ustedes, ¿sí? Y ya comenzamos en breve. Gracias. Ok, ahí estamos, ahí regresamos. Voy tomando los tiempos de pasaje de Facebook, ahí estamos de vuelta. Bueno, entonces, saludo nuevamente a los que se van conectando ahora e invitamos a que compartan esta transmisión para, bueno, para que le llegue a más personas que seguramente les será de muchísimo interés, ¿sí? Es un tema, como les decía, súper, súper interesante y que estoy seguro que algo va a mover ahí dentro de ustedes, principalmente en estos contextos actuales que estamos viviendo, donde pareciera que todo abruma y todo básicamente tiene que ver con cómo abordamos en términos de interpretación eso que le llamamos realidad, ¿bien? Porque hay algo que sostiene todo por debajo de eso. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, no me presenté, mi nombre es David Varela, como les decía, los estoy saludando desde Córdoba, Argentina, y es un placer enorme estar aquí, poder compartir a través del programa de Mi Colmena esta temática que hoy les traigo. Sigo saludándolos ahí a los que van ingresando, muchas gracias por conectarse. Ok, saludos ahí a Vane, que también se sumó. Bueno, ok, siempre cuando abordo, bueno, cualquier en realidad, webinar, conferencia o conversación simplemente, me gusta hablar de un tema en particular y tiene que ver con lo que decía Jim Rohn. Jim Rohn fue uno de los mentores más importantes de Anthony Robbins, que es considerado uno de los mejores coaches del mundo, o sea, realmente uno de los mejores coaches del mundo. Y un poco él habla sobre el costo de no aprovechar las oportunidades. ¿Bien? Específicamente él decía por ahí que es muy costoso que no puedas aprovechar, por ejemplo, abordar un curso
que no puedas obtener un libro. Y él decía que es muy costoso si no lo puedes aprovechar. Y no se refería específicamente al costo por el valor, ¿sí? Al precio por el libro o por el curso. Él se refería a que si no tomabas ese curso o que si no leías ese libro o no presenciabas esta charla, iba a ser muy costoso para tu vida realmente. Y él abordaba esta idea porque hay una cuestión que al día de hoy, ya esto está, principalmente está estudiado y además ya es parte de la realidad. Ya la educación formal, digamos, no dejó de aportar hace muchos años atrás para el desarrollo del ser humano, para el desarrollo de las personas y por sobre todas las cosas, para desarrollar el potencial humano, ¿sí? Entonces, él decía que la educación formal, básicamente, luego de graduarte, bien, con suerte, podías conseguir un trabajo y ganarte la vida, ¿sí? Sin embargo, lo que él proponía y lo que hoy ya está, digamos, en presencia de absolutamente todos, solo que pocos lo ven, es la educación informal, ¿bien? La educación autodidacta, como le llama él, que no solamente te desarrolla a nivel personal, a nivel de potencial, a nivel de talentos, a nivel de dones, sino que también te vuelve una persona rica, ¿sí? Pero no rica desde el punto de vista del dinero solamente, ¿bien? Porque eso al final es como la consecuencia de, ¿bien? Te vuelve una persona rica en el sentido de que te vuelves una persona próspera, porque sos congruente, estás alineado a lo que realmente sentís y querés hacer. Entonces, una cosa es trabajar toda tu vida porque tenés que trabajar y ganarte la vida, y otra cosa es disfrutar de lo que haces, pasarla muy bien, y además te pagan por hacerlo. ¿Bien? Jim Rohn era una persona muy sabia. Bueno, creo que todavía, parece que todavía está vivo. Si no, ya lo maté, pobre. Pero es una persona muy sabia. Y más allá de que fue el mentor principal de Tony Robbins, eh, esto me lleva ahora, en este momento se me viene otra historia, cortita también, sobre las personas sabias, ¿no? A mí siempre me gusta mucho conversar con personas sabias, no por la información que me pueden dar, sino por la incomodidad que me generan, ¿bien? Entonces, bienvenidos ahí a lo que van, a lo que siguen conectándose a la transmisión. Y me acordaba de otro sabio, y este sabio vivía en lo alto de una montaña, ¿sí? Y la única compañía que tenía era un perrito, ¿sí? Entonces, todos los meses, este gran sabio bajaba con su perrito, ¿sí? A un pueblo cercano, poquitos habitantes, digamos, y claro, cada mes estos habitantes esperaban la llegada del sabio todos los meses porque se sentaba en una cabaña que le habían construido para que venga con su perro y se sentaba en la cabaña a orillas de un lago estaba y claro, toda la comunidad del pueblo se sentaba y presenciaba una vez al mes las charlas y las conversaciones que este gran sabio daba una vez al mes. Cuando el sabio llegó ese día que tocaba en ese mes, empezó a conversar con el pueblo y ocurría algo muy particular, porque cada vez que una persona se acercaba para pedirle un consejo, de una manera privada, por supuesto, resultaba muy particular porque esta persona se acercaba al piso de madera de la cabaña y cada vez que daba un paso sobre el piso de madera, su perro, que estaba al costado, el perro del sabio, pasaba algo muy raro porque esta persona se acercaba, pisaba y el perro le gruñía, un poco más le ladraba. Pero era algo muy particular, digo, porque cada persona que hacía exactamente lo mismo, el perro volvía a gruñir y volvía a ladrar, una y otra vez. Claro, ya el cuarto o el quinto participante que se acercaba para pedirle un consejo al sabio, ya como enfadado, fastidiado y además con miedo que el perro pueda morderlo, agarra y le pregunta al sabio y le dice: Gran maestro, ¿por qué cada vez que nos acercamos para pedirte un consejo tu perro nos gruñe y nos ladra? ¿Acaso no quiere compartirte? Entonces el sabio, con mucha paz y con una mirada sincera y transparente, lo mira y le dice:
¿Sabe qué pasa? Que cada vez que ustedes ponen un pie sobre ese piso de madera, hay un clavo mal puesto que cuando ustedes lo pisan, pincha a mi perro. Entonces a mi perro le duele y por eso gruñe. Ah, ok, pero entonces ¿por qué el perro no se va y se mueve de ese lugar y se va a otro lado si le duele? Es que claro, a mi perro solamente ese dolor lo mantiene en ese lugar y no decide irse, porque el nivel de dolor que le genera lo mantiene en ese lugar, no le duele para irse a otro lugar. Y fue tan interesante la charla que esa vez se quedaron durante toda la noche escuchando a este gran sabio. Y de esta manera quiero dar apertura, digamos, al tema que les traigo hoy, que quiero compartirles, este tema que digo que me apasiona compartírselos, porque es un tema que justamente tiene que ver con la temática de la conversación, de la charla de hoy, que es cómo construimos nosotros significado en nuestra vida. ¿Cómo específicamente hacemos que lo que nosotros llamamos vida o lo que llamamos realidad, cómo hacemos que eso se materialice? Y ese significado tiene un sustento, ¿sí? Y ese sustento tiene un nombre, y el nombre de ese sustento es creencias. Nuestra vida se basa en el significado que le damos a partir de nuestras creencias. Nuestra vida, la vida básicamente son historias, y la historia o las historias que nos contamos conforman nuestra vida. Es así de sencillo. Y es un modelo muy interesante de incorporar a nuestra vida para empezar, como les decía al principio, a reinterpretar no solamente nuestra vida en principio, sino la realidad que nos rodea, las relaciones que nos rodean. Y acá viene un punto de inflexión interesante. El modelo de la programación neurolingüística, dicho sea de paso, actualmente y ya hace un tiempo me dedico como coach a la programación neurolingüística, además de la hipnosis ericksoniana y trance terapéutico. El modelo de la PNL nos ofrece un enfoque muy particular. Para aquellos que desconocen o que no saben qué significa PNL, significa programación neurolingüística, ¿sí? Es una disciplina que básicamente nos da un modelo, es un modelo de comunicación de excelencia y que nos permite comprender cómo funciona nuestra mente. Y además, también, por qué funciona como funciona y cuál es la intención por la que funciona de esa manera. Entonces, una definición bastante simple es: estudia cómo nos programamos neurológicamente a través de patrones lingüísticos, a partir del habla, de nuestro lenguaje. De ahí que la palabra tiene un poder programador bastante interesante, ¿sí? Así como las computadoras, ¿sí?, esto que estamos, a través de lo cual estamos transmitiendo, se programan a través del código binario, ¿sí?, de unos y de ceros, pues nuestra mente también se puede programar y lo hace a partir de un código llamado lenguaje, llamado palabras, ¿sí? Entonces, la PNL tiene un modelo bastante interesante para abordar el enfoque de las creencias y tiene como una fórmula, ¿sí?, en relación al cambio, porque yo hablo de las creencias y cómo nos limitan en nuestra vida. El tema es que, bueno, ¿cómo cambio esas creencias? ¿No? ¿Cómo trasciendo ese nivel para empezar a generarme o construirme creencias empoderantes, que me suban de nivel, no que me mantengan en el mismo lugar, o peor aún, que me sigan tirando para abajo? ¿Bien? Entonces, PNL tiene una fórmula como bastante particular, ¿sí? Todos tenemos el deseo de llegar a un estado diferente al que estamos hoy, ¿sí? Llamamos punto A y punto B. El punto A sería donde estamos parados hoy, en el estado que queremos modificar, y el punto B sería como el estado deseado, ¿sí? Ese estado que aspiramos, que anhelamos a llegar y que la mayoría de las veces, por algún motivo, no sabemos cuál, no llegamos, porque nos planteamos el objetivo a nivel consciente. Conscientemente estoy en A y sé que quiero ir a B. Pero por algún motivo, cada vez que empiezo a caminar hacia B,
por algún motivo me desvío. No sé por qué, no sé qué pasa, pero me desvío y nunca llego a B. Llego a X, a Y, a Z o a H, pero nunca llego a B. Entonces, ahí viene la PNL a darnos un modelo para poder comprender qué pasa ahí adentro con nuestra mente y cuál es la intención de desviarnos. Entonces, esta fórmula es bastante simple. Y dice que para poder llegar al estado deseado, lo que tengo que hacer simplemente es, en mi estado actual, incorporar una serie de recursos que me empoderen para poder llegar allá. Parece simple, pero no lo es tan simple, ¿bien? ¿Por qué? Porque en los recursos justamente, la mayoría de las veces, se encuentran lo que llamamos las interferencias. Las interferencias para poder avanzar. Hay un montón de interferencias, ¿sí? Específicamente hoy vamos a ahondar sobre las creencias, pero las creencias limitantes, porque también tenemos creencias empoderantes, que nos ayudan a avanzar y que nos hacen lograr resultados extraordinarios, ¿sí? Pero hay un concepto que se denomina patrón, que es algo que se repite en nuestra vida y que es muy probable que si en un área de mi vida no me está yendo muy bien, ese patrón probablemente se repita, sea iterativo y de alguna manera también me esté afectando otras áreas de mi vida. ¿Sí? Porque cuando hablamos básicamente de nuestro desarrollo humano, todas las áreas en algún punto están afectadas. Un poquito más, un poquito menos, pero están afectadas. ¿Bien? Entonces, dentro de lo que son las interferencias, digamos, generalmente son como 2 o 3 interferencias, ¿sí? La primera interferencia que les quiero compartir es que muchas personas no quieren cambiar, ¿sí? Es decir, y seguramente les pasará que conscientemente quieren cambiar, pero hay una parte que no quiere, ¿sí? Un ejemplo muy clásico es aquellas personas, por ejemplo, que fuman, ¿sí? Que tienen el cigarrillo como un vicio, conscientemente saben que quieren dejarlo, que lo tienen que dejar por cuestiones de salud, pero hay algo dentro de ellos que no lo puede soltar. Hay una parte que no quiere cambiar. ¿Bien? Esa sería como la primera interferencia. La segunda interferencia es que cuando accedemos a esta fórmula, ¿sí? de imaginarnos en el estado deseado a través de los recursos, es que muchas personas no pueden representarse ese estado deseado. No me puedo imaginar, con el mismo ejemplo de la persona que fuma, al no querer, a una parte que no quiere cambiar, no se puede imaginar cómo sería si no fumase. Está anclado inconscientemente en un sistema que le llamamos sistema representacional, no importa en este momento, no hace falta que profundice allí, pero está anclado y claro, no se puede imaginar cómo sería él sin el cigarrillo. Y al no poder imaginárselo, pues claro, y no poder tener una visión clara de hacia dónde quiere ir, es muy difícil que se genere el cambio, para no decir imposible, en ese caso particular. ¿Bien? Y la tercera, que es una muy común, ¿sí? De hecho, yo he pasado por allí, y hasta el día de hoy hay algunas cuestiones que sigo trabajando, por supuesto, ¿sí? O sea, ya van a ser unos 10 años que estoy en el mundo del desarrollo humano y sigo trabajando incansablemente en un montón de aspectos personales. Y este punto es algo que le pasa a todo el mundo, y es que, bueno, básicamente tiene que ver con, no se dan la oportunidad de cambiar. Muchas personas no se dan la oportunidad de cambiar porque se cuentan esa historia que les da ese significado en su vida y que por supuesto al final eso se, digamos, redunda en la inacción o en la falta de acción. Aún muchas veces el hecho de no tomar una decisión tiene que ver con una acción que es no tomar la decisión, porque al no tomarla también estamos tomando una decisión, ¿sí? Pero claro, muchas personas no se dan la oportunidad. ¿Y a qué me refiero con este tercer punto? Que básicamente, y pongo un ejemplo, me ha pasado inclusive un ejemplo real, ¿sí? De algunas personas que llevan años a través de la terapia, ¿sí? Trabajando específicamente lo que se llama fobia, ¿sí? Ustedes saben que existe esa condición de salud
Y podemos tener fobia de diferentes cosas, ¿sí? Hasta he escuchado fobia hasta la pluma, a una pluma, ¿sí? Pero no es la pluma en sí, ¿bien? Es lo que dispara en realidad es esa pluma, ¿bien? ¿Y por qué no se daba la oportunidad de cambiar esa fobia? Y porque su creencia la tenía anclada a la idea de que los cambios en realidad llevan su tiempo, llevan su proceso. Entonces esta persona ya llevaba varios años en terapia procurando vencer esa fobia sin resultados aceptables para ella. Y de momento que llega la posibilidad de hacerlo con programación neurolingüística, y yo le informo que en menos de 20 minutos podía olvidarse para toda su vida de esa fobia, ¿sí? Porque programación neurolingüística tiene la particularidad de ir al fondo de la cuestión y poder destrabar lo que hay allí, porque básicamente es calidad de vida. Y al no creer que el cambio se puede producir a esa velocidad en un solo encuentro, digamos, no se da la oportunidad de cambiar. Y obviamente continúa con esa condición de salud, ¿sí? Llamada fobia. ¿Bien? Entonces son como las tres interferencias más grosas, digamos, ¿sí? Más a grosso modo. Como les decía, nos vamos a meter específicamente en la de en las creencias, ¿sí? En lo que específicamente tiene que ver con las creencias. ¿Y qué es una creencia, básicamente? Siempre digo que una creencia, en términos simples, es como un sentimiento de seguridad de lo que para mí significa algo, placer o dolor. ¿Sí? El ser humano se mueve bajo ese principio en todos los aspectos de su vida. ¿Sí? Placer, dolor, recuerden, ese es el principio en que nos movemos todos. ¿Bien? Generalmente buscamos alejarnos del placer y alejarnos del dolor y acercarnos al placer. ¿Sí? Ese es nuestro comportamiento básico, ¿sí? Reptiliano, si se quiere. ¿Ok? Entonces, claro, con nuestra creencia, como la realidad, digamos, no sabemos si es real esa realidad que observamos, necesitamos formularnos creencias. Entonces la creencia deja de ser una cuestión lógica y pasa a ser una cuestión de fe. ¿Bien? Por eso son tan difíciles muchas veces de modificar, porque es una creencia tan arraigada, y les digo algo, la mayoría de las creencias no son nuestras. La mayoría de las creencias que tenemos son heredadas. ¿Sí? Eso quiere decir que por programación mental hemos heredado creencias principalmente de nuestros padres. ¿Sí? Y luego, por supuesto, en nuestro desarrollo del contexto en el que nos hemos ido formando, ¿sí? De amigos, de profesores principalmente, luego. Y eso va como forjando las creencias que nos van llevando en nuestra vida adulta a tomar decisiones y, como les decía en un principio, a relacionar lo que para nosotros luego va a significar placer o dolor. La creencia nos da esa sensación de convicción de que esto me va a doler y esto me va a generar placer. Entonces, la creencia de alguna manera lo que nos permite es enfocarnos en algo específico y darle un significado específico. ¿Bien? ¿Cuáles son las creencias que habitualmente nos pueden llevar a la acción o nos pueden llevar a la inacción? ¿Sí? Y esto obviamente nos pasa a todos porque la mente humana funciona así. Por un lado tenemos la creencia que tiene que ver con supóngase, hablábamos del punto A y del punto B, ¿sí? El punto B sería nuestro objetivo, ¿ok? Entonces, yo establezco un objetivo y la primera creencia tiene que ver con la expectativa de ese objetivo, es decir, si realmente ese objetivo que me propongo es alcanzable. Eso es lo primero que nosotros pensamos a nivel, ¿no?, inconsciente cuando nos ponemos un objetivo, ¿sí? Preguntamos, ¿es alcanzable esto? Obviamente va a venir todo el respaldo de nuestras creencias, que si vemos que el objetivo es demasiado grande y sé que va a haber dolor, me voy a alejar. Pero tiene que ver con mi creencia, no con lo que realmente va a poder pasar. Porque muchas veces nos perdemos de oportunidades de cambiar, justamente por esa creencia. Entonces, la primera creencia es la expectativa sobre el objetivo, es decir, si es alcanzable. Cuando nosotros creemos que no lo es, pues pasamos a la inacción, ¿sí? La otra creencia tiene que ver con la creencia que tiene que ver con nosotros, ¿sí? Es sobre la expectativa
Es decir, no solamente si el objetivo es alcanzable, sino si yo tengo todos los recursos para poder lograrlo. Porque el objetivo puede ser alcanzable, pero tal vez yo creo que no tengo los recursos necesarios. Y esto pasa muy a menudo, ¿sí? Yo no soy suficiente, y asociamos un montón de creencias limitantes a nuestra identidad. Bien, hablando burdamente, yo soy un burro, no lo voy a lograr, yo soy incapaz, yo no me lo merezco, ¿sí? Esas son como creencias bastante generales, ¿no? Del mundo en general. Entonces, claro, si mi expectativa de autoeficacia no es buena a partir de mis creencias, es lógico que me va a llevar nuevamente a la inacción. Y por sobre todas las cosas, si ese proceso es iterativo, si se repite, me va a llevar a la frustración. ¿Bien? Y como decimos acá en Argentina, terminamos tirando la toalla en algún momento. ¿Sí? Bien, algo veo que van participando en el chat, disculpen que no estoy ahí muy atento, gracias a los chicos de mi colmena que me están ayudando. Pueden hacer ahí tranquilamente también las preguntas y al finalizar vamos retomando ahí algunas de las preguntas que van haciendo. ¿Bien? Entonces, estas básicamente son como las dos primeras creencias, ¿sí? Y luego la tercera, útil, pero el efecto placebo tiene que ver con la expectativa de la respuesta, ¿sí? De lo que nosotros creemos que va a pasar. ¿Bien? El efecto placebo fue estudiado hace muchos años y hoy por hoy se trabaja mucho, sobre todo en la medicina, ¿no? Surgieron los estudios específicamente con medicamentos, ¿no? Entonces agarraban un grupo y le daban, por ejemplo, el medicamento original y al otro grupo, supónganse que les dolía la cabeza, entonces le daban un medicamento y al otro grupo le dolía la cabeza también, pero le daban, no sé, una pastillita de azúcar, ¿bien? Pero claro, esas personas no sabían que era una pastillita de azúcar, ¿sí? Ellos creían que era el remedio, ¿sí? La droga original. Pero como su expectativa de resultado era, ok, si yo tomo la pastilla, esa pastilla me va a hacer bien y me va a curar, por una cuestión se denomina profecía autocumplida, dejaban de tener dolor de cabeza. Es decir, los resultados finales, tanto los que tomaron la droga como los que tomaron el placebo, fueron exactamente los mismos. Las diferencias siempre son ínfimas. Pero el efecto placebo es muy poderoso. Y curiosamente, el efecto placebo tiene que ver con nuestras creencias, porque es una expectativa de resultado, ¿sí? Es creer que algo, o sea, lo que yo me imagino que va a pasar, va a pasar. Y seguramente esto ya les va haciendo como algo de sentido en sus propias vidas, con experiencias propias, porque por ahí vamos a ir ahora, ¿sí? Esa es la idea. Y vayan pensando, de hecho, porque la idea es que esto también sea un poco práctico, ¿no? Y que se puedan llevar algo de esta conversación. Generalmente las tres grandes áreas, las tres áreas núcleo donde están las creencias más arraigadas, ¿sí? Son el área de la salud, el área del dinero y el área del amor o de las relaciones. Esas son como las tres más núcleo donde están la mayoría de las creencias arraigadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo una persona que tiene la creencia en el área salud de que la salud, por ejemplo, una creencia puede ser la salud cuesta caro, esa es una creencia, ¿sí? A una persona que respecto a la misma área tiene que, por ejemplo, la creencia de que la salud provoca felicidad. Estoy inventando, ¿sí? Por ejemplo. Entonces los resultados de las dos personas en la misma área van a ser totalmente diferentes. Y como actúa el principio de placebo en la expectativa de la respuesta, ¿sí? Lo que voy a esperar que pase, qué respuesta, qué resultados se imaginan que va a tener la persona que cree que la salud cuesta caro. Miren, y acá hago un paréntesis porque es muy importante para que también empiecen a encontrar el sentido de todo esto. Nuestra mente más profunda, nuestra mente inconsciente, como le llamamos en programación neurolingüística o en hipnosis, está todo el tiempo buscando lo que se denomina la congruencia, ¿sí? Respecto a lo que yo pienso, siento y hago. ¿Bien? Entonces,
todo lo que yo esté pensando, ¿sí? No necesariamente hablando, ¿sí? Pues yo puedo decir A, pero mentalmente antes de que salga la palabra pensé en B. Entonces lo más importante es lo que le llamamos el lenguaje pensado, la palabra pensada, ¿bien? Entonces, cuando yo tengo esa creencia, que es la palabra pensada, es lo que yo creo en lo más profundo, lo que tengo más arraigado, por ejemplo, la salud cuesta caro, mi mente inconsciente va a buscar, o sea, va a buscar eventos todo el tiempo que se estructuren o que se adecúen a esa creencia de que la salud cuesta caro. Entonces lo más probable es que viva teniendo situaciones donde mi bolsillo, ¿sí? sufra cada vez que mi salud esté en peligro o no tenga la mejor salud, ¿sí? Porque vos vas a buscar siempre la congruencia. Por eso se denomina profecía autocumplida. Y por eso es tan poderoso el modelo, el paradigma del creo, y lo que creo lo puedo crear, ¿sí? Lo mismo sucede en el área dinero, ¿sí? Imagínense una persona que tiene la creencia de que el dinero corrompe, ¿sí? Y otra persona que tiene la creencia el dinero compra felicidad. Lo mismo, los resultados van a ser totalmente diferentes, ¿sí? Y en el área de relaciones pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Para una persona, por ejemplo, puede creer que el amor es para toda la vida, ¿sí? Y ni bien rompe una relación, se le rompe automáticamente la creencia, o antes obviamente va a sufrir mucho, porque era una creencia muy arraigada, ¿sí? Esa era la convicción, la verdad para esa persona. Y claro, ahí, a partir de ese momento, no concuerda la realidad con su creencia, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto se los traigo a colación porque tiene que ver de alguna manera con la parte práctica de esto, ¿sí? Para que ustedes empiecen a identificar esas áreas principales y cuáles son las creencias que inconscientemente están ahí todo el tiempo, frenando, limitando su potencial y que seguramente quieren eh, pasar al otro nivel. Pero claro, una cosa es querer y otra cosa es poder hacerlo, ¿sí? Y quiero contarles algo respecto a esto del tema del placebo, porque es muy importante. Yo creo que es como el puntapié inicial para comenzar a cambiar y darse la oportunidad de cambiar estas creencias limitantes. Y hay una mujer, no recuerdo bien el origen del estudio, pero sí lo capturé en una bibliografía de programación neurolingüística, específicamente de Robert Dilts, que es un referente también de la PNL. Decía que esta mujer quería investigar, de hecho investigó un grupo de personas con cáncer, ¿sí? De hecho habían sido diagnosticados con cáncer y pronosticados con el peor, o sea, tenían el peor de los pronósticos, digamos, no eran muy favorables, ¿sí? Y cuando estudia a estas 100 personas, ella quería en realidad hacer foco en el motivo por el cual estas 100 personas habían sobrevivido al cáncer, ¿sí? Ustedes saben que hay muchos casos de remisión del cáncer y bueno, las personas realmente se sanan. Y cuando se metió a investigar, o sea, para ella el sobreviviente era la característica era esto, ¿no es cierto? Era diagnosticada con cáncer y había sido pronosticado, digamos, básicamente a la muerte, digamos, no tenía esperanza de vida, ¿sí? Sin embargo, sobrevivieron. Y esta mujer dijo, bueno, voy a ver qué pasó acá. Entonces se puso a investigar y los primeros datos que recogió fue de que todos los pacientes, es decir, los 100 pacientes, ¿sí? Habían tenido tratamientos diferentes, ¿no es cierto? Unos habían tenido quimioterapia, otros radioterapia, otros nutrición específica, otros habían tenido un tratamiento espiritual, o sea, diferentes tratamientos. Pero claro, se da cuenta que todos habían tenido o sea, diferentes tratamientos, pero que la pauta en común de su sanación, de esta característica de sobreviviente, no estaba en el tratamiento. Entonces, cuando le pregunta a estas personas qué fue lo que pasó para sacar más datos, así como la segunda hipótesis, estas personas le dijeron de que en realidad lo que había pasado era que no era el tratamiento en sí, sino que ellas creían que el tratamiento que estaban haciendo les iba a dar muy buenos resultados. ¿Escucharon bien?
Ellos creían que el tratamiento que estaban haciendo les iba a dar muy buenos resultados. Entonces, la pauta en común de su sanación, de la remisión del cáncer, no estaba en el tratamiento, estaba en la creencia. Expectativa de respuesta, placebo. Entonces, fíjese lo poderoso que es la mente, que por el solo hecho de creer que voy a sanar a través de un tratamiento X, porque podría haber sido cualquier otro tratamiento, su mente busca la congruencia, alinea los procesos fisiológicos, biológicos, neuroquímicos, etc. Y por supuesto hace que su cuerpo sane. En este caso de estudios fueron 100 personas, pero hay infinidad de estudios que hablan exactamente de lo mismo, ¿sí? Inclusive los invito a ver un documental creo que estaba en Netflix, se llama Heal, que es sanar en inglés, H-E-A-L. Es un documental muy interesante que habla de este tema y los va a sorprender, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo identifico básicamente las creencias, estas creencias que me limitan? ¿Cómo logro? Pues sí, ok, listo, David, ya estoy enterado a nivel de marco conceptual, de la teoría, pero si me decís que tiene que ver con cuestiones inconscientes, entonces, ¿cómo hago, ¿no?, para identificarlas? Bueno, ahí está la clave, ¿sí? La idea es que hagamos consciente lo inconsciente, ¿bien? El psicólogo Carl Jung decía de que hasta que no hagas consciente lo inconsciente, absolutamente todo lo que pasa en tu vida le vas a seguir llamando destino, ¿sí? Básicamente, hasta que no descubres la pauta que te está llevando siempre al mismo resultado, vas a creer que es el destino, ¿bien? Y es como una manera bastante positivista, por decirlo, de interpretar lo que nos pasa, ¿bien? Entonces, ¿cómo identificamos? Miren, la manera más simple, por sobre todas las cosas que ofrece también el modelo de la programación neurolingüística, es a través de nuestra lingüística. Es empezar a ser consciente las palabras que utilizamos. Pero recuerden, no solamente la palabra hablada, la palabra pensada, esa palabra que se gesta principalmente en nuestra mente y que tira y que formula automáticamente esa creencia. Porque una de las primeras preguntas, como les decía al principio, que se pueden hacer es, ¿esta creencia es mía? O sea, yo un día nací, vine a este mundo y me dieron a elegir, bueno, ¿cuál creencia querés? ¿Querés esta o esta? Yo tuve la posibilidad de elegir esa creencia y meterla en mi mente, y le puedo asegurar que en el 95, 98 y 99% de los casos la respuesta es no. No elegimos. No tuvimos la posibilidad ni siquiera de elegir. Esa creencia se instaló ahí y ahí quedó. ¿Bien? Y por una cuestión de memética, y que tiene que ver con la necesidad de supervivencia y de pertenecer, incorporamos la creencia y la repetimos tantas veces hasta que se hace convicción. Pasa tal vez de una opinión hasta llegar a convertirse en una convicción. ¿Bien? La mayoría de la estructura lingüística de las creencias se relaciona con, le llamamos la estructura de causa y efecto, ¿sí? Les voy a dar una o dos opciones para que también vayan ustedes identificando en su lingüística qué los lleva a tener los resultados que tienen. ¿Bien? La causa y efecto tiene que ver, y los voy a poner en ejemplos para que sea mucho más fácil la identificación, la comprensión y la identificación, ¿no? Y poder desafiarlos. Entonces, ¿habrán escuchado alguna vez, inclusive ustedes mismos, vale ser sincero, ¿sí? Vale ser sincero, porque una de las cuestiones fundamentales para darse la oportunidad del cambio es reconocer que hay algo que quiero cambiar. Hay algo que quiero y hay algo que tiene que cambiar, ¿sí? Entonces, la relación de causa y efecto habitualmente se escucha en nuestra lingüística, por ejemplo, de esta manera, ¿sí? Él siempre me hace enojar. Mis hijos siempre me sacan de las casillas. Cada vez que pasa algo allá afuera, yo reacciono y actúo de otra. Es decir, la relación de causa y efecto
lo que básicamente genera en nosotros, como seres humanos, es no ser responsables en nuestra vida. Porque cada vez que pasa algo, siempre va a haber un culpable allá afuera que hace que yo actúe de una manera determinada. Por ejemplo, el me haces enojar es el más típico de todos, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo puedo desafiar esa estructura que ya tengo incorporada? Es que está ahí a nivel inconsciente y bueno, la utilizo siempre, ¿sí? O la otra, que es muy famosa también, todos los hombres son iguales, ¿sí? Todas las mujeres son iguales. Son creencias que se formaron en base a experiencias que nosotros hemos tenido. Entonces, imagínense una persona que ha tenido, no sé, 5 relaciones y en las 5 relaciones el hombre que tenía básicamente era el mismo, ¿sí? Y rompía relación, entonces, claro, formula la creencia, como esa es su experiencia y ya ha tenido 5 parejas, o sea, todos los hombres son iguales, o sea, ¿qué pasa acá? Todos los hombres son iguales, se genera esa creencia. Y como yo generalizo esa experiencia, ¿sí? Claro, ¿qué voy a hacer después? ¿Cómo van a ser mis relaciones? Y acuérdense, esa creencia pone el enfoque en un determinado lugar, le da un significado, en este caso, al valor relación, y cómo creen que va a ser, que van a ser todas mis relaciones. O sea, hasta que yo no modifique esa creencia de que todos los hombres son iguales, voy a pasar de una relación a la otra siempre de la misma manera y con los mismos resultados. Porque si esa es mi creencia, mi mente va a buscar la congruencia para alinearse a esos eventos en mi vida y va a buscar siempre los mismos perfiles para tener los mismos resultados. Bien, entonces, si siempre utilizas la frase me hace enojar, una manera de desafiarte, si de autodesafiarte para poder modificar y empezar a ser consciente de lo inconsciente, básicamente puedes utilizar la pregunta de cómo lo que él está haciendo hace de que yo elija enojarme. Porque básicamente yo estoy eligiendo enojarme. Yo soy el responsable, es mi emoción. Porque si no, puedo preguntarte, bueno, ok, entonces, ¿dónde está el control de tu vida? ¿Lo tiene el otro o lo tenés vos? Pues el otro está con el control haciendo zapping con tus estados emocionales y claro, todo el tiempo va a ser de esa manera. Me hace enojar, me hace rabiar, me hace entristecer, me hace perder. Bien, entonces identificar nuestras estructuras limitantes, nuestras estructuras lingüísticas más limitantes, nos hacen trabajar en lo más profundo de nuestra manera de comunicarnos con nosotros mismos y que van a redundar en resultados diferentes. Seguramente escucharon la frase, donde va el foco, va la energía. Y es tal cual. Y eso tiene que ver ¿con qué? Con tus creencias, específicamente. Cuando digo todos los hombres son iguales, estoy generalizando. Eso también se puede desafiar, ¿sí? Porque si la persona tuvo simplemente 3 relaciones con 3 personas diferentes y ya todos los hombres son iguales, entonces no creo que, hay que ver la edad también de la persona, pero no creo que ya a esta altura de su vida, supónganse con 30 años, ¿sí? Haya conocido a todos los hombres del mundo. ¿Bien? No lo creo. Ustedes sí. Bien, entonces, toda estructura lingüística que es limitante se puede desafiar a través de patrones lingüísticos de la programación neurolingüística, que nos ayudan a reprogramarnos de una manera diferente, pero que nos va a potenciar, va a sacarnos de ese hueco limitante donde en vez de avanzar seguimos cavando para abajo. ¿Sí? O sea, en vez de salir del hueco, ¿sí? Seguimos cavando para abajo y nos vamos metiendo. ¿Bien? Entonces, son opciones que nos da la PNL para poder salir de ahí. ¿Bien? En las relaciones también, hablando de las áreas más importantes, ¿sí? Cuando decimos en esta relación ya no hay amor, ¿ok? Que, o sea, pasa a nivel, es común que pase, ¿sí? Porque no somos perfectos. ¿Qué queremos decir ahí? ¿Qué estamos queriendo decir cuando decimos en esta relación ya no hay amor? Porque el amor, cuando hablamos de amor, digamos, para mí el amor puede ser una cosa, para ustedes puede ser otra, ¿sí? O sea, para 2 personas el mismo concepto puede variar diametralmente, ¿sí?
Entonces, imagínense una persona que cree que el amor es para toda la vida y su pareja cree que el amor no es así, no es para toda la vida. Si no se ponen de acuerdo, esa relación no va a llegar a buen puerto. Entonces, cuando decimos que en esta relación ya no hay amor, la idea es desafiar esa estructura lingüística y llevarla directamente a cómo yo estoy amando. Fíjense que me voy al verbo, porque amor es como algo muy, muy ambiguo, ¿sí? Entonces es cómo yo estoy amando a mi pareja, cómo me gustaría amar a mi pareja. Y ahí empieza a cambiar, porque ahí empieza a cambiar también la manera en que yo observo la relación, la manera en que yo siento lo que llamo amor. Es muy curioso cómo cuando empezamos a incorporar estos pequeños desafíos a nuestra lingüística limitante, nuestros resultados, por el hecho de pensar diferente, empiezan a cambiar. Porque si yo pienso diferente, genero un ecosistema neuroquímico en mi cerebro, se disparan otros neurotransmisores que tienen que ver con las hormonas no del estrés, sino de la felicidad, del placer, como dopamina, adrenalina, etcétera, oxitocina, ¿sí? Que me van a hacer sentir mucho mejor. Entonces, pienso diferente, voy a sentir diferente y por ende mis resultados van a ser totalmente diferentes, en absoluto. Se los puedo asegurar, por experiencia también, no solamente conmigo mismo, sino también con clientes, ¿sí? Entonces, díganme cómo van hasta acá, si estoy siendo claro con el mensaje, si hay alguna inquietud, alguna duda, yo ya quiero ir cerrando para liberarlos ya, y quiero cerrar con una historia, me encantan las historias, me encanta compartir historias, pero díganme cómo vienen hasta acá con estos conceptos que quizás sean nuevos para muchos, y no tan nuevos para otros, ¿sí? Pero cuéntenme ahí en el chat cómo vienen. ¿Bien? Ok. Bueno. Voy a ir con la historia. Esta es una historia que me la contó un amigo. Yo estaba en una situación muy particular y estábamos un día en el campo y disfrutando, ¿sí? Recuerdo que era una noche maravillosa, estábamos en carpa, ¿sí? Con nuestra tienda. Teníamos un río cercano, se escuchaba el ruido del río, o sea, lo recuerdo muy bien. Y me empezó a contar la historia mi amigo y hablaba de un sabio leñador, ¿sí? Un sabio campesino, que tenía un solo caballo. O sea, ese era como su pepa de oro, digamos, era su caballito que lo ayudaba a sembrar el campo y todas las mañanas salía muy temprano a trabajar con su caballo a los sembradíos y iban, venían y estaban mucho tiempo, prácticamente hasta pasando el mediodía, y después, por supuesto, dejaba descansar a su caballo. Un día, su caballo se escapó de su casa y para él fue muy penoso. Y imagínense, para los vecinos eso fue como una desgracia, ¿no? Que se le vaya el único caballo que tenga el campesino para poder agarrar la tierra fue, ¿no? Para sus vecinos una desgracia. Entonces, claro, cuando le decían esto al campesino, qué penoso, qué desgracia, el campesino en realidad, ¿no? Como diciendo, mala suerte, buena suerte, quién sabe, ¿no? Al cabo de unos días, curiosamente, aparentemente el caballo sabía el camino de regreso y el caballo volvió. Pero no solamente que volvió solo, sino que volvió con una manada de yeguas. Eran como 10 o 15 yeguas. Y obviamente el campesino se puso muy contento, ¿no? A lo que los vecinos le decían, qué buena suerte, mirá todo, volvió tu caballo y encima trajo una manada de yeguas, ¿no? Y el campesino, ¿no? Nuevamente, o sea, buena suerte, mala suerte, quién sabe, ¿no? Y en el afán de querer domar, digamos, a estos nuevos caballos, a estas nuevas yeguas para que se queden en ese lugar y, bueno, le puedan ayudar, inclusive que su caballo también pueda descansar, puedan intercalar el trabajo, en el afán de querer domar,
el hijo se encargó de esta tarea, el hijo del campesino, un adolescente, y para desgracia de la familia, uno de los caballos lo lanzó por el aire y se rompió una pierna. Nuevamente, para los vecinos, otra desgracia más para su vecino campesino. Y el campesino, obviamente, en su lingüística, ¿sí? Buena suerte, mala suerte, quién sabe. A la semana de este accidente, del hijo que se rompió la pierna, a la semana ingresó de pronto en el pueblo el ejército para buscar a todos los jóvenes y enrolarlos al servicio. Pero claro, el hijo de campesino, del labrador, no podía enrolarse. En ese estado, digamos, no podía brindar servicio. Entonces, sus padres se pusieron muy contentos porque se iba a quedar con él y no iba a ir a la guerra. A lo cual sus vecinos nuevamente dijo, qué buena suerte, campesino. El campesino nuevamente respondió, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Bueno, hasta acá llegamos con la transmisión del día de hoy. Espero que les haya gustado, pero principalmente espero que les haya sido útil en el sentido de poder, a ver, porque básicamente son ideas, ¿sí? Yo no tengo la verdad, tampoco pretendo tenerla, simplemente comparto mi experiencia a partir también de mi formación y mis conocimientos técnicos, pero prácticos también, y sé que funcionan, porque los aplico conmigo todo el tiempo y tienen resultados. Y aparte con mis clientes también. Entonces, espero que hayan podido tomar nota de algunos ejercicios ahí que les fui tirando y por sobre todas las cosas que lo apliquen una y otra vez. Enséñenle a su mente a pensar diferente. Su mente aprende muy rápido. Entonces es algo que no van a tener que hacer por siempre. Pero si lo hacen de manera constante, determinada y disciplinada los primeros días, ¿sí? Generalmente son entre 21 y 60 días, les puedo asegurar que su mente aprende rápido, incorpora el aprendizaje y están reprogramando su mente a partir de su lingüística. Así que ha sido un placer poder acompañarlos hasta aquí. Gracias por estar ahí presentes en la transmisión, gracias a aquellos que compartieron la transmisión. Seguramente quedará ahí para que el resto que no pudo estar presente lo pueda revisar nuevamente con todos los ejercicios y los conceptos que he compartido. Gracias también a mi colmena por permitirme esta participación y esta transmisión. Y bueno, será hasta un nuevo encuentro, ¿sí? Muchas gracias a los chicos de mi colmena también. ¿Ok? Ok. Bueno, hasta un nuevo encuentro. Gracias.